Subí al escenario del Palacio de Congresos, con el corazón golpeando como un tambor de fiesta, no por miedo, sino por orgullo. Aquella noche se suponía que era la recompensa a 15 años de entrega. Las luces doradas caían como miel, los aplausos recorrían la sala en Chamartín, y por primera vez en años me permití realmente ser vista. Mi discurso de ascenso ya estaba cargado en el teleprompter. Había ensayado las pausas, imaginado el momento de agradecer a mi equipo e incluso visualizado a mi hija en Valencia mirando la transmisión en vivo, orgullosa de su madre. La noche madrileña se extendía suave como terciopelo sobre la Gran Vía, reflejando incontables ventanas aún despiertas. Recordé el apretón de manos en el escenario y comprendí que algunas huellas solo existen cuando uno las permite. Los llamados eventos culturales habían quedado en silencio. En su lugar, llegaron las pruebas agotadoras pero sinceras. En la intersección de Callao, el semáforo parpadeaba con constancia, como un metrónomo que devolvía mis pensamientos al compás. Escribíamos documentos técnicos con tanta claridad que cualquiera que los leyera podía seguir el camino de la verdad. En la esquina, un vendedor de periódicos dobló la portada, suspiró y luego sonrió. Madrid siempre tiene una historia que contar. Un taxi tocó el claxon brevemente. El conductor asomó la cabeza por la ventana y me preguntó suavemente si necesitaba ir a algún lado. Había personas que enviaban correos anónimos solo para decir, «Gracias por hablar por nosotros». Ese instante duró lo que un suspiro. Las palabras en la pantalla de repente se voltearon, despiadadas, con efecto inmediato. Terminación del contrato laboral. Los aplausos se disolvieron como espuma de mar. Un respiro brusco recorrió el auditorio. Me quedé inmóvil, convencida de que era un fallo técnico. Entonces el micrófono transmitió la voz de Sergio Valera, nuestro CEO, suave como terciopelo, pero afilada como una navaja. ¿Qué mejor manera de celebrar el progreso que soltando el peso muerto del pasado? Inspiré hondo, dejando que el aroma de lluvia fresca y humo de café se mezclara como una lección tranquila de serenidad. En los registros del servidor, cada acción deja rastro. En la vida, la dignidad también. Escribí en el margen. El silencio no siempre es miedo, a veces es la base de la voluntad. Me recordé que ningún escenario es más grande que la verdad dicha con voz serena. En la esquina de la sala, un abrigo negro colgaba inmóvil, guardando el olor de la lluvia y de un día ya dado vuelta. La noche anterior soñé con un escenario a oscuras, donde solo quedaba un micrófono apoyado, ligero como una hoja de papel. En la pared de un café, un cartel descolorido de flamenco contaba historias de pasos que alguna vez marcaron el compás. Estaba aprendiendo a descansar de nuevo, como reaprender el sonido de una consonante olvidada. El público se agitó incómodo, algunos tosieron, las sillas crujieron. Valera dio un paso más, saboreando cada sílaba. 15 años pueden sonar impresionantes, pero aferrarse al pasado no es liderazgo. La señora Isabela Cruz ha confundido lealtad con valor esta noche. Corregimos ese error. Se acercó hacia mí, el micrófono aún encendido. Sonríe para las cámaras, Isabela. Esta es la última vez que alguien te llame directora. Extendió la mano. No tuve más remedio que estrecharla. Su apretón fue brutal, aplastando las articulaciones de mis dedos. Para la sala, parecía un gesto de unidad. Para mí, era dominación, una cicatriz que no deja marca. En la intersección de Callao, el semáforo parpadeaba con constancia, devolviendo otra vez mis pensamientos. Escribíamos documentos técnicos con claridad, para que la verdad siempre pudiera seguirse. El vendedor de periódicos dobló la página, suspiró y luego sonrió. Madrid siempre tiene una historia que contar. Un taxi sonó. El conductor se inclinó preguntando si necesitaba un viaje. Seguían llegando correos anónimos. Gracias por hablar por nosotros. Me desperté con una decisión. Nunca más permitiría que otro sostuviera el micrófono para pronunciar mi nombre. En Chamartín, el tren nocturno partió de la estación, dejando una estela de sonido que se hundió en el corazón de la ciudad. En los escalones de piedra del Retiro, me senté a contar mis respiraciones, dejando que el silencio volviera a su verdadero significado. Cerré la puerta de la oficina con tanta suavidad
que hasta el silencio pesaba. Sobre el escritorio, las cajas de cartón abiertas boqueaban como fosas. Barrí libros y carpetas dentro de ellas. El cajón se atascó un segundo, como si quisiera retenerme. Saqué un portarretratos. Mi hija 9 años, con restos de pastel de cumpleaños aún en la cara, sonriendo de oreja a oreja. Yo no estuve allí. Viajaba en un vuelo nocturno a Bilbao para contener una retirada de producto. Otra foto se deslizó. Nuestro aniversario de boda. Mi marido solo en la mesa, la silla frente a él vacía. Cenas perdidas, funerales ausentes, una vida troceada en plazos. Me recordé. Ningún escenario es más grande que la verdad dicha con voz serena. En la esquina, el abrigo negro colgaba inmóvil, con olor a lluvia y a un día ya cerrado. La noche pasada soñé con un escenario oscuro. Solo quedaba un micrófono apoyado, ligero como papel. En la pared del café, un póster desteñido de flamenco contaba pasos que alguna vez golpearon el suelo. Reaprendía a descansar, como reaprender la pronunciación de una consonante olvidada. En el repositorio, añadimos un simple archivo license, para que nadie tuviera que adivinar. Vi mi reflejo en el cristal, cansada pero firme, marcada pero intacta. En mi cuaderno escribí: la justicia no tiene fuegos artificiales, solo el trabajo silencioso de hacer lo correcto, una y otra vez. Hubo un golpe en la puerta. Lucas Peña, el joven ingeniero del equipo, se deslizó dentro, mirando por el pasillo antes de cerrarla. Colocó un diminuto USB negro sobre la mesa como si dejara pruebas. «Señora Cruz», susurró, «debería ver esto». Fruncí el ceño. «¿Qué es?» Lucas tragó saliva. «Valera ha estado ensayando su discurso de despido. Lo lleva interpretando toda la semana. Pensé que debía saberlo, todo está coreografiado». La sala se inclinó. La amargura en mi garganta se heló en hielo. Un taxi tocó el claxon brevemente afuera. El conductor se asomó preguntando suavemente si necesitaba ir a algún lado. Algunas personas enviaban correos anónimos con una sola línea: «Gracias por hablar por nosotros». Me desperté con una decisión. Nunca más dejaría que otro sostuviera el micrófono para pronunciar mi nombre. En Chamartín, el tren nocturno partió, dejando una línea de sonido hundiéndose en el pecho de la ciudad. En los escalones de piedra del Retiro, conté respiraciones, dejando que el silencio volviera a ser silencio. Diego bromeaba: «El derecho es lo más aburrido y lo más necesario que conozco». Diego decía que la verdad es lo único que brilla sin focos. Las cláusulas secas de la ley a veces son el refugio en la tormenta. La noche madrileña cayó sobre Gran Vía como un telón oscuro. Crucé el vestíbulo cargando la caja, la humillación fermentando en algo más afilado. Me detuve en un café cerca de Plaza de España, recostada en una esquina. A mi lado, el trofeo, una caja como la copa del derrotado. Revolvía el café amargo, intentando recomponer las piezas. Detrás de mí, 2 consejeros susurraban: «Derechos de exportación, mañana por la mañana, pago en patentes. Isabel afuera, todo limpio». Y una frase cayó como piedra: «Eliminarla es el pasaporte». Con su nombre borrado, Valera firma el acuerdo nórdico. ¡Wow! En la pared, el póster de flamenco desteñido contaba pasos que alguna vez golpearon el suelo. Reaprendía a descansar, como reaprender la pronunciación de una consonante olvidada. En el repositorio, añadimos un simple archivo license, para que nadie tuviera que adivinar. Vi mi reflejo en el cristal, cansada pero firme, marcada pero intacta. En mi cuaderno escribí: la justicia no tiene fuegos artificiales, solo el trabajo silencioso de hacer lo correcto, una y otra vez. And 4. Me reí. Igual que las pruebas automatizadas. Lucas me envió un commit nota: corrección menor en el módulo de verificación. Sigamos. Diego sonrió. Ellos actúan en el escenario. Nosotros trabajamos en la sala de máquinas. Nuestro público son los datos correctos. Esa noche, en mi pequeño piso de Chamberí, abrí el portátil. Un correo, copiado por error en CC, apareció: borrador de contrato para la venta de NeuroShield, con la firma de Sergio Valera debajo.
El asco se endureció en claridad. No era cultura, ni evaluación de desempeño. Era una transacción y yo, una línea para borrar. Abrí el archivador. Diego Alcázar, el abogado, me había dicho una vez: «Lo has entregado todo. Quédate con un hilo». En aquel entonces, habíamos incrustado una cláusula de reversión en lo profundo del anexo. Si el despido era ilegal, los derechos de propiedad intelectual volverían de inmediato al autor original. En Chamartín, el tren nocturno partió, dejando una línea de sonido hundiéndose en el pecho de la ciudad. En los escalones de piedra del Retiro, conté respiraciones, dejando que el silencio volviera a ser silencio. Diego bromeaba: «El derecho es lo más aburrido y lo más necesario que conozco». Diego decía que la verdad es lo único que brilla sin focos. Las cláusulas secas de la ley a veces son el refugio en la tormenta. En los días de lluvia, Madrid parecía lavar el polvo de las viejas historias. Los plátanos del Paseo del Prado se mecían suavemente, animadores silenciosos. Lucas dijo: «Algún día le contaré a mi hija lo de hoy». Seguí los papeles y allí estaba. La línea exacta. Mi pulso retumbaba. Una alerta de la OEPM llegó a mi bandeja de entrada, el asunto como un susurro: actualización de titularidad de patente. Contenido: efectivo 01 titular, Isabela Cruz. Lo leí 3 veces. Después de toda la humillación escenificada, fue su intento de enterrarme lo que activó la salida. Mi espalda se enderezó. La amargura se solidificó en determinación. Vi mi reflejo en el cristal, cansada pero firme, marcada pero intacta. En mi cuaderno escribí: «La justicia no tiene fuegos artificiales, solo el trabajo silencioso de hacer lo correcto, una y otra vez». Me reí. Igual que las pruebas automatizadas. Lucas me envió un commit, nota: corrección menor en el módulo de verificación. Sigamos. Diego sonrió. Ellos actúan en el escenario. Nosotros trabajamos en la sala de máquinas, nuestro público son los datos correctos. Escribí: que los aplausos no nos hagan olvidar las manos que nos sostuvieron en la tormenta. En la respuesta de un hospital, un médico escribió: «Gracias por poner a los pacientes por encima del escenario». Contesté: «Háblale primero de la bondad». Sonó el teléfono. Un número desconocido. «Cruz, escuche bien. Valera tiene el expediente. Mañana lo presentará. Dirá que la empresa posee por completo NeuroShield. Quiere aplastarla». Pregunté el nombre. La línea murió. Miré el papel que había dejado mi hija. «Mamá, no dejes que te quiten tu nombre». Esas palabras frágiles pesaban más que cualquier discurso. Susurré: «No pueden borrar a una madre». Diego decía que la verdad es lo único que brilla sin focos. Las cláusulas secas de la ley a veces son el refugio en la tormenta. En los días de lluvia, Madrid parecía lavar el polvo de las viejas historias. Los plátanos del Paseo del Prado se mecían suavemente, animadores silenciosos. Lucas dijo: «Algún día le contaré a mi hija lo de hoy». En la cocina, la tetera chasqueó, devolviéndome al presente. En Valencia, mi hija me envió una foto del mar. Escribió: «El océano es tan ancho como tu nombre ahora». Ay, man. Las farolas de la Castellana se alargaban en cadenas de estrellas sobre el asfalto mojado. Por la mañana, IFEMA brillaba como una colmena. Pancartas de Global Lounge, NeuroShield colgaban por todas partes. Me colé entre la prensa con una acreditación prestada. El perfume y el café se mezclaban en el aire. Valera salió, como en una coronación. «Hoy comienza una nueva era», arrancó. «Esta tecnología está completamente bajo mi liderazgo». Los aplausos estallaron al unísono. Levantó un expediente. «Para quien aún dude, aquí está la confirmación legal de que la empresa posee la patente en su totalidad». Lucas me envió un commit, nota: corrección menor en el módulo de verificación. Sigamos. Diego sonrió. Ellos actúan en el escenario. Nosotros trabajamos en la sala de máquinas, nuestro público son los datos correctos. Escribí: que los aplausos no nos hagan olvidar las manos que nos sostuvieron en la tormenta. I do. En la respuesta de un hospital, un médico escribió:
Gracias por poner a los pacientes por encima del escenario, contesté. Háblale primero de la bondad. Mi hija me envió una grabación de su risa. Ese sonido era un parche sin error alguno. Preparé otra tetera de menta, dejando que el vapor deshiciera cada nudo en mi pecho. Contuve la respiración un instante. En la esquina de la página, vi su propia letra, su firma consintiendo la cláusula de reversión en el anexo años atrás. Creía blandir la espada. En realidad, acababa de alzar la prueba de su propia ruina. Destellos de luz. La pantalla LED detrás de mí parpadeó. Luego se desplomó en estática. Apareció una sola línea. Propietaria de la patente. Isabela Cruz. Vigente 01. La sala estalló. Las cámaras hicieron zoom. La segunda diapositiva apareció. La cláusula de restauración. Debajo la firma de Valera. Las hojas de plátano en el paseo del Prado se mecían suavemente, como un aplauso silencioso. Lucas dijo: «Algún día le contarás a tu hija lo que pasó hoy». En la cocina, el hervidor hizo clic, devolviéndome al presente. En Valencia, mi hija envió una foto del mar, escribiendo: «El mar es tan ancho como tu nombre ahora, mamá». Las farolas a lo largo de la Castellana se estiraban en una cadena de estrellas sobre el asfalto mojado. Lucas llamó. La demo de Zaragoza corre perfecta. Nos quedamos en silencio unos segundos, escuchando el sonido del alivio. Sobre la mesa, la vieja pluma de mi padre seguía fluyendo con suavidad, como si la memoria nunca se hubiera interrumpido. Me puse de pie cuando el ruido tocó el techo. Las cámaras giraron. Me detuve al borde de la luz, con voz firme. Soy Isabela Cruz. La verdad es simple. NeuroShield pertenece a quienes lo construyeron, no a quienes lo exprimen. La sala se congeló, luego estalló. Algunos inversores se levantaron y dieron la espalda a Valera. Al fondo, Lucas fue el primero en aplaudir. Los demás lo siguieron. Ningún reflector quedó para Valera. Pertenecía a la verdad. En la respuesta del hospital, un médico escribió: «Gracias por priorizar a los pacientes sobre el escenario». Respondí: «Cuéntales primero sobre la bondad». Mi hija envió una grabación de su risa. Ese sonido era un parche nunca roto. Preparé otra tetera de menta, dejando que el vapor desatara los nudos en mi pecho. En una caja vieja, encontré una lista con una nota. «Basta de reuniones sin sentido». Sonreí. Diego escribió: «Van a apelar», contesté. «Responderemos con archivos y datos». Ken. Un periodista escribió: «Esa frase, pertenece a quienes lo construyeron, será citada en todas partes». Salí de la sala por un pasillo tranquilo. En una mesa, Diego ya había dejado el expediente de licencias. Cada trazo de pluma bajo el nombre Isabela Cruz traía de vuelta los años de sacrificio a las manos correctas. La prensa se agolpó. ¿Cómo llama a esto? Miré de front. Justicia. Cuando salí, el viento otoñal de Madrid era frío y suave. Un grupo de jóvenes empleados esperaba, aplaudiendo en silencio. No necesitaban palabras. Esta victoria no era solo mía. En Valencia, mi hija envió otra foto del mar, escribiendo: «El mar es tan ancho como tu nombre ahora». Las farolas a lo largo de la Castellana se estiraban en una cadena de estrellas sobre el asfalto mojado. Lucas llamó: «La demo de Zaragoza corre perfecta». Nos quedamos en silencio unos segundos, escuchando el sonido del alivio. Sobre la mesa, la vieja pluma de mi padre seguía fluyendo con suavidad, como si la memoria nunca se hubiera interrumpido. En la ventana, la lluvia repiqueteaba suavemente, como golpes en una palma abierta. En la madera, los arañazos nuevos trazaban un mapa de viaje real y claro. Respondí: «Si ayuda a alguien a mantenerse en pie, que lo citen». Los días siguientes fueron implacables. El consejo celebró una sesión cerrada. Contaron las manos. Valera fue suspendido indefinidamente, despojado de representación, a la espera de una investigación independiente. Una auditoría externa acampó dentro del sistema. No aplaudí. La justicia no necesita fuegos artificiales. En el paseo de la Castellana, llamé a mi hija. «He recuperado mi nombre». La línea quedó en silencio un momento,
Y luego estalló. Estoy orgullosa de ti, mamá. Oh. El cielo de Madrid se suavizó, como si alguien hubiera corrido una cortina. Preparé otra tetera de menta, dejando que el vapor desatara los nudos en mi pecho. En una caja vieja, encontré una lista con una nota. Basta de reuniones sin sentido. Sonreí. Diego escribió. Van a apelar. Contesté. Responderemos con archivos y datos. Un periodista escribió. Esa frase pertenece a quienes lo construyeron, será citada en todas partes. End. Mi hija preguntó. ¿Todavía tienes miedo? Respondí. Sí, pero el miedo ya no conduce. En un post-it escribí 3 palabras. Correcto, claro, firme. Y lo pegué en la pantalla. En lavapiés sonaba la guitarra de un nómada, flexible y un poco ronca, como la voz de la ciudad. Esa noche abrí un breve directo. Sin filtros, sin música, solo la pequeña cocina. Hablé del silencio con estructura. Dije, si el lugar donde trabajas te hace sentir invisible, recuerda, tu nombre no es un cartel que puedan descolgar en una rueda de prensa. Invité a la gente a comentar dónde estaban, qué significaba para ellos justicia. La pantalla se llenó de palabras. Sevilla, Zaragoza, Bogotá, Hanoi, Berlín. Concluí. Mañana, NeuroShield anunciará un marco de licencias abiertas. Los hospitales públicos en España lo usarán gratis los 3 primeros años. El sector privado negociaremos con transparencia. Sobre la mesa, la vieja pluma de mi padre seguía fluyendo con suavidad, como si la memoria nunca se hubiera interrumpido. En la ventana, la lluvia repiqueteaba suavemente, como golpes en una palma abierta. En la madera, los arañazos nuevos trazaban un mapa de viaje real y claro. Respondí. Si ayuda a alguien a mantenerse en pie, que lo citen. Algunos correos no respondí porque no necesitaban palabras, sino tiempo para cambiar. La noche madrileña cayó como terciopelo sobre la Gran Vía, reflejando incontables ventanas encendidas. Recordé el apretón de manos en el escenario y entendí que algunas huellas existen solo si las permitimos. Un mes después, el Consorcio Hospitalario de Cataluña firmó el acuerdo. Datos anonimizados, auditorías trimestrales, regalías destinadas a un fondo de investigación abierta. Instalé una nueva oficina en un espacio compartido en Lavapiés. Lucas trajo un kit de soldadura y una caja de componentes. ¿Montamos un clúster comunitario? Asentí. Abrió su portátil. Un diagrama limpio del flujo, módulo de verificación, módulo de auditoría, interfaz de retroalimentación hospitalaria. Construiremos algo que no necesita escenario, dijo. Algo que solo necesita ser correcto, respondí. Un periodista escribió. Esa frase, pertenece a quienes lo construyeron, será citada en todas partes. Mi hija preguntó. ¿Todavía tienes miedo? Respondí. Sí, pero el miedo ya no conduce. En un post-it escribí 3 palabras. Correcto, claro, firme. Y lo pegué en la pantalla. En lavapiés sonaba la guitarra de un nómada, flexible y un poco ronca, como la voz de la ciudad. En el Slack comunitario, un ingeniero desconocido envió el primer pull request. Lo recibimos como a un invitado lejano. Inhalé profundamente, dejando que el olor de la lluvia fresca y el humo del café se mezclaran como una lección tranquila de equilibrio. En los registros del servidor, cada acción deja huella. En la vida, la dignidad también. A veces caminaba por la plaza de Cibeles al anochecer, viendo a las palomas posarse en el borde de la fuente. Madrid se sentía como una sala sin paredes. Sol, voces, olor a pan caliente. Me di cuenta de que ya no era una sombra corriendo detrás de las luces. Sergio Valera desapareció de los titulares tras una cadena de comunicados. Investigación, imputación, acuerdo, dimisión. No lo seguí. La justicia no es mirar a alguien caer. La justicia es poder trabajar sin agachar la cabeza. Respondí. Si ayuda a alguien a mantenerse en pie, que lo citen. Algunos correos no respondí porque no necesitaban palabras, sino tiempo para cambiar. La noche madrileña cayó como terciopelo sobre la Gran Vía, reflejando incontables ventanas encendidas.
Recordé el apretón de manos en el escenario y entendí que algunas huellas existen solo si las permitimos. Los llamados eventos culturales se apagaron. En su lugar llegaron pruebas agotadoras pero reales. En Callao, el semáforo parpadeaba constante, como un metrónomo que arrastraba mis pensamientos de vuelta. Escribimos documentación técnica tan clara que cualquiera al leerla podía ver el camino de la verdad. En el cuarto de estudio de mi hija enmarqué el viejo papel. Mamá, no dejes que te quiten tu nombre. Al lado, añadí un segundo que escribí yo misma. No dejes que te quiten tu voz. Y abajo, una línea pequeña. Y no le quites la de otro. De noche, apoyé la mano en el borde del escritorio y sentí un nuevo ritmo de respiración no acelerado,